Hallo zusammen und willkommen zurück. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tengo conmigo al autor y corresponsal en Moscú, Ulrich Hayden. El señor Hayden trabaja en Rusia desde 1992 para diversos periódicos y actualmente publica en Nachdenkseiten y otros portales de Internet en alemán. Señor Hayden, bienvenido. Herr Hayden, willkommen. Ja, schönen guten Tag. Sí, muy buenos días. Me alegra verte. Freut mich, Sie zu sehen. Und Me alegra verle. ¿Podría quizá empezar contándonos algo sobre usted? Entonces, ¿cómo llegó a Moscú en 1992? ¿Para qué medios trabajaba, que en aquel entonces no eran portales de Internet, sino periódicos y revistas? Y bueno, ¿cómo era todo en aquella época? Und ja, wie ging das damals so? Das war eigentlich so ein ganz emotionaler Entschluss. En realidad, fue una decisión muy emocional por mi parte. Había trabajado en Der Spiegel, esa revista semanal, en el departamento de documentación. Era un trabajo durísimo. Había que comprobar los artículos, ver si estaban bien escritos, si los datos eran correctos y así sucesivamente. Y luego, todo el tema de la reunificación alemana, el colapso del bloque soviético, me interesaba muchísimo. Y de alguna manera pensé que en realidad siempre había querido ser periodista. También quería salir del ámbito de los documentales, pero luego no podía imaginarme quedarme en Der Spiegel, porque allí reinaba un ambiente de euforia, como en general en la política alemana, en los medios alemanes, en la opinión pública alemana. Se había ganado, es decir, nuestro sistema occidental. Ahora los rusos también quieren ser como nosotros, lo cual está bien, pero ahora prácticamente lo entregamos todo, también a los ciudadanos de la RDA, todo lo que para nosotros es importante y valioso. Y en realidad no se había comprendido que solo se puede encontrarse de igual a igual y que debe existir un intercambio. No puede ser solo un canal en el que se dé algo del oeste al este, sino que tiene que haber un intercambio. Y ese intercambio en realidad no tuvo lugar, porque Rusia, a donde fui después, estaba tan sumida en el caos, digamos, por toda la política de transformación, que fue muy caótica, que la gente estaba, bueno, confundida, por así decirlo. Yo, como extranjero, siempre despertaba interés, pero en los círculos artísticos solo querían que les ayudara, en la práctica, exponer sus cuadros en Europa. Y algunos jóvenes rusos esperaban conocerme de alguna manera, quizá empezar una relación conmigo. Así que todos estaban de algún modo en una situación de emergencia. Hoy casi no se puede imaginar, porque Rusia es hoy un, como se dice, estado próspero, aunque con problemas, pero puede alimentarse por sí mismo. Y en aquel entonces no era así. Así que llegué a Hamburgo, mi ciudad natal, y el hermano de mi madrastra, que era un empresario, levantó el dedo y dijo, bueno, los rusos nos deben dinero. Bastante extraño, sí, una actitud curiosa. Ya están por los suelos. El Estado se ha disuelto y aún así se reclaman las deudas y se recuerda, sí, os ayudamos con dinero. Sí, todo ese ambiente me resultaba muy difícil de soportar. También porque mi padre había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Llegó hasta 140 kilómetros antes de Moscú y soñaba con desfilar por la Plaza Roja. Afirmaba que Rusia en realidad quería atacar a Alemania y que solo se le habían adelantado. Así se lo había justificado. Bueno, quiero decir, fue un cierto trauma en mi familia, diría yo también, y algo que me sigue afectando hasta hoy. Quiero contribuir de manera práctica a que los alemanes y los rusos, o los rusos y los europeos, vivan juntos de forma normal y pacífica. E intento apoyar eso de algún modo a través del trabajo periodístico. Empecé a colaborar como redactor independiente en el periódico TASS. Allí había otros dos colegas, también de Berlín. Luego trabajé para el Tagesspiegel entre 1999 y 2000, para el Rheinischer Merkur y mucho también para Deutschlandfunk. Hice reportajes desde distintas regiones rusas. Había una gran demanda de informes sobre Rusia.
Incluso se podía trabajar sin ser periodista. Yo había terminado mis estudios de historia. Había mucha necesidad y por eso recurrían también a personas como yo. Entonces pude informar desde las regiones, Tartaristán, Chechenia, y viajé a todos esos lugares, la mayoría de las veces incluso financiándome yo mismo. Bin ich hingefahren und meistens auch sogar selbst finanziert. Ich habe dann nur Honorare gekriegt für den Radiobeitrag, den ich geliefert habe. Solo recibí un honorario por el reportaje de radio que entregué, pero todo lo que viví me entusiasmó. Incluso el hecho de que hubiera guerra en Chechenia, de que los rusos lucharan por sobrevivir, de que muchas personas hubieran perdido prácticamente su trabajo y de que Rusia no tuviera un verdadero concepto de futuro, no me desanimó en absoluto. Lo que realmente me cautivó fue el modo de vida ruso, la emotividad de los rusos, su cercanía, la fuerte conexión con su propia cultura, con la música, pero también con la música clásica en Moscú, donde siempre iba a conciertos. Klassische Musik in Moskau, wo ich immer in Konzerte gegangen bin. Ja, es gab eben sehr viel sinnliche. Hubo muchas experiencias sensoriales que me mantuvieron aquí. Cuando viajaba a Alemania, se lo contaba a mis amigos. Al principio les parecía interesante y emocionante, pero luego se volvió algo aburrido. Bueno, hay que vivir Rusia por uno mismo. Es difícil transmitirlo solo con palabras. Aún así, sigo encontrando bonito vivir aquí, a pesar de la gran limitación que tengo ahora. Por ejemplo, ahora me cuesta mucho acceder a mi dinero en Alemania, porque mi banco alemán no quiere colaborar. Bueno, así están las cosas. So ist die Lage. Ja, also eben die Beziehung. Sí, bueno, las relaciones están tan mal como pocas veces antes. Pero que ella, tengo que añadir algo más. Mi abuela materna también es alemana. Y su hermano, es decir, mi tío abuelo, murió en el frente oriental luchando para las SS. Su padre regresó, según tengo entendido. ¿Y cómo lo vivió usted como hijo? Es decir, los relatos de su padre sobre la guerra del lado de los nazis contra la Unión Soviética. Den Krieg auf der Seite der Nazis gegen die Sowjetunion. Ja, das war eigentlich, ich meine, das müssen Sie sich so vorstellen, man sagt, Sí, en realidad fue así. Quiero decir, imagínese la situación. Estábamos sentados un domingo en la mesa del desayuno, bien servida, con un ambiente festivo, y entonces en algún momento le salió de dentro, empezó a hablar de ciertas dificultades. Nosotros teníamos, no sé, 7, 8, 10 años, mis dos hermanas y yo, y aquello cayó sobre nosotros como una lluvia helada. Fue muy angustiante. Quiero decir, ni siquiera sé, me daba lástima. Probablemente sí. Pero por otro lado, yo vais a cover am Lenexistan, y do discuspes fast por agnater kvatsvi raised AC. No me new et stem of Bothedio. beim spürte nach wie vor, also hatte da keine Distanz. Er erzählte aus dem Hier und Jetzt, so als ob es gestern gewesen wäre. Hablaba del aquí y ahora, como si hubiera sido ayer. Eso no encajaba con ciertos valores cristianos con los que fuimos educados, que no se mata, que se respeta a los demás, y así sucesivamente. Era una contradicción total. Y creo que a los 16 años dejé la iglesia precisamente porque no soportaba esa contradicción. Luego me volví de izquierdas, incluso comunista. Pero creo que hasta hoy sigo fiel a esos valores cristianos. Y me pregunto, ¿cómo pudo el alma de un soldado alemán conciliar todo eso? ¿Cómo encajaba realmente? Sozusagen, wie passte das zusammen? Weil mein Vater war ja auch christlich erzogen worden. Aber hat denn Porque mi padre también había sido educado en la fe cristiana. Pero luego me di cuenta, leí cartas, por ejemplo, de mi madrastra, en las que ella decía que mi padre tenía fantasías sádicas hacia los judíos. Y también, en conversaciones con él, noté que sentía una aversión extrema hacia los judíos. En nuestra mesa del desayuno, cuando los niños hacíamos ruido, mi madre decía, esto suena como en la escuela de los judíos. Quiero decir, hay que imaginarlo. Eso fue antes de 1980, es decir, en los años 60. Pero era algo normal. in den 60er Jahren, ne? Das war aber normal. Also ich meine, man hat eben als deutsche konservative Quiero decir, en una familia alemana y conservadora, quizá no se decía abiertamente nada contra los judíos, pero había algo latente, algo que flotaba en el ambiente. En realidad, esa ideología nacionalsocialista no había sido eliminada del todo. Todos esos estereotipos sobre los pueblos eslavos, que supuestamente vivían de forma atrasada,
salvo quizá la clase alta, y también sobre los judíos, que habrían matado a Cristo. Esas historias seguían presentes en los relatos familiares, dentro de las propias familias. Y en realidad no se podía hablar de ello, porque existía también un miedo a hablar del tema. Es war eine Angst, auch darüber zu sprechen. Ich habe dann also angefangen, linke Zeitung zu lesen, habe dann meinen Vater... Entonces, empecé a leer periódicos de izquierda y confronté a mi padre diciéndole que había leído un artículo en el que se afirmaba que el gran capital alemán había financiado a Hitler. Y entonces, solo hubo un silencio absoluto. No tenía argumentos, quizá tampoco nada que objetar en términos de hechos, pero no era capaz de discutir en absoluto. Era simplemente otra generación. En nuestra escuela se repartían panfletos contra el terror de las calificaciones. Los jóvenes de izquierda decían entonces, no queremos más notas. Eso es especialización absurda y cosas por el estilo. Bueno, todo eso lo hice, porque para mí era una forma de escapar de ese mundo conservador. Y entonces él dijo, sí, siempre habrá certificados, siempre habrá notas. Quizá incluso tenía razón, pero no era capaz de mantener ese diálogo. Y era soldado, seguía siendo soldado. Y esa actitud militar en realidad me asustaba, me repelía. Hoy, con 71 años, digo que por supuesto también lo lamento, porque él creció con 19 años en la época de Hitler. Vivía en Hannover. Toda la calle colgaba banderas con la esvástica en las ventanas, y los jóvenes se burlaban de él, porque en su casa no colgaba ninguna bandera con la esvástica. En algún lugar consiguió una bandera y la colgó por la ventana. Entonces su padre, es decir, mi abuelo, se horrorizó porque era un conservador que no quería tener nada que ver con los nazis y no confiaba en ellos. Luego envió a mi padre a un internado muy estricto. Bueno, tengo la sensación de que mi padre, por supuesto, formaba parte de ese movimiento nazi. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, había perdido su orgullo, había perdido territorios, y uno necesitaba sentirse orgulloso de algo. Los nazis ofrecían la posibilidad de restaurar la dignidad nacional alemana, y él lo asumió. Recuerdo que cuando ya en los años 90 estaba en Rusia, fuimos a Fürth, en Alemania. Quería mostrarme la tumba de un emperador alemán. Ein Grab eines deutschen Kaisers wollte mir zeigen. Also war ein sehr national gesinnt. Bueno, era muy nacionalista y también desconfiaba de los demás. Pero por supuesto, era proestadounidense, está claro, porque Alemania, como nación, no habría podido establecerse en el mundo sin ese socio, Estados Unidos. Eso no era posible, y él lo entendía y lo defendía. Pero en su interior ardía un fuego de orgullo alemán. Así que yo diría que hoy en día probablemente se uniría al partido AfD. Würde sich dieser Partei wahrscheinlich anschließen. Darf ich da kurz nachhaken? Also Ihr Vater, der an der Ostfront ¿Puedo intervenir un momento? zurückkam, Su padre, que luchó en el frente oriental y regresó, acabó siendo partidario del camino transatlántico y proestadounidense, pero mantuvo durante toda su vida una actitud negativa hacia los judíos, los rusos o los pueblos eslavos. ¿O percibía usted que aún sentía odio hacia esas poblaciones? Hass gegen diese Bevölkerungen. Naja, ich erinnere mich, ich habe in meiner Jugend oder Kind fast noch... Bueno, recuerdo que en mi juventud, o casi cuando aún era un niño, leí Guerra y Paz. Y mi padre ponía discos, por ejemplo, Pedro y el Lobo de Prokofiev. Es decir, sentía respeto por la cultura rusa y también respeto sobre todo por los zares. Y también sabía que en la práctica los alemanes, es decir, también hubo zares como Catalina la Grande y otros que ocuparon el trono en Rusia y eran de origen alemán, era plenamente consciente de todo eso. Taist ihr Memmerth or Wadder Smacht that stealing Yari duet Spiesening in Dro. Hatte in Russland träumte eben von diesem deutschen Bauern. Soñaba precisamente con ese campesino alemán que cultivaba grandes extensiones de tierra en Rusia. Y probablemente existía la idea de que los rusos no podían hacerlo por sí mismos, de que eran de algún modo subdesarrollados. Es decir, un sentimiento de superioridad que en realidad sigo percibiendo con fuerza en Alemania hasta hoy, y que siempre estaba presente, también en todas las historias sobre Rusia. Por ejemplo,
empezando por el hecho de que la esposa de Gorbachev, Raisa, apareciera por ahí junto a él. Eso fue muy celebrado. Öffentlich auftritt, das wurde ja groß gefeiert. Das heißt, Russland Es decir, Rusia se nos volvió parecida en su manera de actuar, en el diálogo con el pueblo y demás. Pero Rusia tiene también su propia cultura, su propia, ¿cómo decirlo? Su propia forma de dirigir el Estado. Lo que se ve ahora, por ejemplo, con Putin, quiero decir, el pueblo está prácticamente, bueno, también hay críticas, pero la gente está emocionalmente muy lejos de la democracia. Es decir, la democracia que aún existía en los años 90 tenía un cierto buen sabor, porque se pensaba que sería como en Suecia, un capitalismo con rostro social. Eso se disolvió luego por las experiencias negativas de los años 90. Pero el problema de la superioridad, el sentimiento de superioridad, me parece el mayor problema en la relación entre Alemania y Rusia. Algo que los rusos no tienen en absoluto. Bueno, sí, tienen un orgullo enorme por su gran país y por haber sido los primeros en el cosmos, en la guerra mundial, con los primeros satélites, el primer vuelo espacial tripulado, y por tener misiles con los que pueden mantener a raya a sus enemigos. Y también por su historia. Todas las batallas que han librado contra los suecos, contra los franceses, 2 veces contra los alemanes. Esa es, por supuesto, una sensación intensa que, en mi opinión, también debería transmitirse en Alemania a través de los medios de comunicación. Entre los alemanes cultos, al menos en la generación de mi padre, eso todavía existe, todo eso que acabo de contar. Pero esta nueva generación, como Baerbock, Habeck, Kiesewetter y todos los demás, son personas que, al parecer, crecieron consumiendo literatura histórica ligera y viendo programas de televisión de Guido Knopp sobre Hitler. Ya no se realiza un trabajo analítico, sino que se trata de un mero entretenimiento, con imágenes bonitas y explicaciones sencillas que siempre nos presentan a nosotros, los europeos, como los verdaderamente normales, por así decirlo, los superiores. Es una gran tragedia, sí. Hay que imaginarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial se fundaron las Naciones Unidas. En su estatuto se escribió, nunca más guerra, nunca más fascismo. Y ahora es precisamente el país del que ya partieron 2 guerras contra Rusia. La élite de ese país vuelve a pronunciar esas palabras. Y también el liderazgo ruso, especialmente en las últimas semanas, lo menciona con mucha fuerza. En Alemania se dice, quieren robarnos el dinero. It's evidence, nos. Die reden wie die Nazis. Und gut, ich versuche dann immer noch ein bisschen zu differenzieren. Y bueno, intento seguir diferenciando un poco, porque al fin y al cabo no hay campos de concentración ni una SA que recorra las calles alemanas. Pero quiero decir, es difícil argumentar cuando los artistas rusos son expulsados de la vida cultural alemana, cuando los rusos tienen que justificarse por venir de Rusia si viven en Alemania, y cuando deben distanciarse de Putin en cuanto abren la boca. Quiero decir, todos esos métodos no tienen nada que ver con la democracia. Pero usted, que como alemán lleva más de 30 años viviendo en Rusia, precisamente ahora, en 2025, vive hostilidades parecidas por parte de los rusos hacia los alemanes. ¿O qué le ocurre a usted? Es decir, ¿cómo lo tratan en la vida cotidiana por ser alemán? Porque sé que en Alemania y en Suiza se trata realmente mal a los rusos. 2 de mis primos están casados con mujeres rusas, y ambos dicen que el trato que ellas reciben no es nada agradable en este momento. Se las ataca, se las insulta, se las hace casi responsables, si no de forma explícita, al menos implícitamente. ¿Cómo le va a usted? Sí, es algo totalmente extraño. Aún me cuesta creerlo, pero realmente es así. Cuando uno es alemán en Moscú, tanto si ya conoce a la gente como si no, te reciben con alegría, con auténtica alegría,
con una cara abierta. Los jóvenes, en cuanto oyen un acento extranjero en el ruso, enseguida se les ilumina la cara y empiezan a hablarme en inglés. Noto que tienen la necesidad de hablar inglés, y algunos pocos también saben algo de alemán. Enseguida lo demuestran. Dicen sus primeras palabras, Guten Tag o Danke, Bitte y así sucesivamente. Guten Tag oder Danke, bitte und so weiter. Ja, das ist wirklich sehr berührend. Sí, eso es realmente muy conmovedor, porque se nota que estos jóvenes en realidad no están en contra de Europa. Hace un año me encontré con una clase que acababa de terminar la escuela y les pregunté, ¿a dónde queréis ir después del colegio? ¿Dónde queréis hacer vuestras prácticas? ¿Queréis ir a Siberia para construir allí las nuevas grandes fábricas? Los primeros gritaron enseguida, Europa, Europa, y así sucesivamente. Entonces pensé, ¿qué está pasando aquí? Hoy se sabe que en las escuelas de Moscú, o en general en las rusas, se hace una vez por semana una ceremonia con la bandera. Se canta el himno nacional y se iza la bandera rusa. Die Nationalhymne gesungen, wird die russische Fahne hochgezogen. Also das ist nach 22 eine neue. Bueno, lo que pasa es que después de 2022 se impuso un nuevo estilo. Pero eso no afecta negativamente a los alemanes, porque los medios y los políticos rusos no hablan mal de los alemanes, sino únicamente de políticos concretos, von der Leyen, Pistorius y así sucesivamente. Y se mencionan apellidos concretos, y también se dice, bueno, quizás sus padres ya lucharon contra nosotros, y por eso ahora quieren lo mismo, y cosas por el estilo, ¿no? Pero también hay personas que conozco desde hace tiempo, que me encuentro luego en el baile de tango. Se alegran mucho y quieren hablar conmigo. Freuen sich sehr und wollen mit mir sprechen und einer sagte, ja, er sei Arzt, war gerade jetzt. Uno dijo que era médico, que estaba justo ahora en un curso y comentó, no puedo hacer una entrevista contigo. No, de ninguna manera, eso no se puede. Ni siquiera los rusos pueden hacerlo. Y así sucesivamente. Bueno, es un intercambio bastante informal y tengo la sensación de que es como entre hermanos y hermanas, más o menos. Pero que yo sea alemán, en realidad. Bueno, no es que siempre diga lo que los rusos quieren oír, tampoco es eso. Ellos también saben que critico muchas cosas y que por mi forma de vida, por cómo me veo, por cómo me comunico, me diferencio en algunos aspectos de los rusos. Y eso les resulta de algún modo interesante. A mí que, en cierto modo, soy un enriquecimiento para las diferencias. Also, ich finde das schön und bin froh, das zu hören. Andererseits, Me parece bonito y me alegra oírlo. Por otro lado, me pregunto, tenemos que interpretar esos sentimientos. Estoy bastante seguro de que una parte de Alemania y de Europa lo interpretaría así. Ah, los rusos en realidad quieren vivir como los europeos y no quieren su propio sistema. Así que solo tenemos que ejercer más presión para que se levanten, echen a Putin del Kremlin, cambio de régimen y asunto resuelto. ¿Es ese un tipo de mentalidad o debo imaginarse de una manera completamente distinta? oder muss ich mir das ganz anders vorstellen? Das könnte man natürlich so interpretieren, aber das ist, Por supuesto, se podría interpretar así, pero eso es incorrecto. Es simplemente así. En una situación de guerra, y lo percibo también al mismo tiempo, la gente, pese a todo el respeto que siente por Alemania, por los logros técnicos alemanes, por la economía que hasta hace poco funcionaba bien y era extraordinaria y ejemplar, también tiene naturalmente un sentimiento nacional que en tiempos de guerra crece de forma repentina. La gente simplemente siente, sí, al parecer no nos quieren, realmente quieren atacarnos, y así sucesivamente. Entonces no nos queda otra que defendernos y unirnos. Y por eso ahora en Rusia no hay protestas. Deswegen gibt es auch in Russland jetzt keine Proteste. Das hat nicht was damit zu tun, dass auch Leute ins Gefängnis kommen. Wenn No tiene nada que ver con que la gente vaya a la cárcel por decir algo negativo sobre el ejército ruso, sino que creo yo, tiene sobre todo que ver con un reflejo. Uno siente, soy ruso, se refieren a mí como ruso, y no hay salida. Hay que mantenerse unidos de alguna manera. Además, es así, cuando uno camina por Moscú, es algo un poco loco, se escucha música estadounidense en cada esquina, en los vestíbulos de hoteles o centros deportivos. Incluso los rótulos de los establecimientos, como por ejemplo Food Market o Food Store, Sievner Identidades nuevas. ins Russische so übernommen, ne, als neues Wort.
Also man hat seit den letzten, also seit Bueno, 2014, desde 2014 y 2022 no se ha hecho ninguna limpieza lingüística en todo el ámbito del consumo. Los jóvenes se visten completamente de acuerdo con los modelos occidentales, por así decirlo, que siguen viendo en YouTube y en las películas. Y por supuesto, todas las películas de Hollywood se siguen mostrando aquí a través de YouTube. Todavía se pueden ver allí. Y ahí están todos esos, digamos, héroes. También en la forma de vestir. Muchas virtudes del inglés incorporado al ruso. Pero eso no significa que la gente quiera renunciar a su identidad rusa, sino que simplemente adoptan ciertos elementos. Aufgeben wollen, sondern sie nehmen bestimmte Elemente, nehmen sie auf und integrieren das, also vor allen Dingen natürlich im wirtschaftlichen Bereich. Also Y se integra eso sobre todo en el ámbito económico. Toda la digitalización, todo el marketing en Rusia está, en mi opinión, al más alto nivel. Rusia no tiene por qué esconderse. Y se integra eso, y esa es en realidad una gran característica rusa, que se integran las cosas y luego se tiene la sensación de que en realidad son rusas. Antes, los rusos conducían Audi, Mercedes o Porsche y ahora conducen coches chinos. Se acepta con total normalidad como si siempre hubiera sido así. Falta ese sentimiento como alemán, bueno, Mercedes, esa es nuestra marca, y así sucesivamente. Y miramos las demás marcas un poco por encima del hombro, por así decirlo. Wir gucken auf die anderen Marken mit von oben herab sozusagen, ne? Aber es passt ja zusammen. Also die Russen, so wie sie mir sagen, schätzen. Pero todo encaja. Schätzen das aus. Es decir, los rusos, según me dice usted, simplemente valoran el extranjero. Aprecian lo bueno que viene de China, lo bueno que viene de Estados Unidos, lo bueno que viene de Alemania. Y eso no ha cambiado. Esa valoración hacia lo que se aprecia no ha cambiado. Así como en Alemania, en parte de Europa, se excluye a músicos rusos, se cancelan conciertos y se interrumpe la cooperación. Gesagt werden, Zusammenarbeit gekappt wird. Es ist natürlich so, man muss schon sagen, das gibt Es cierto que hay que decirlo. Existe un rechazo muy fuerte hacia esta política de género. Y también una falta de comprensión sobre por qué se valora tanto a las personas homosexuales y se las expone tanto al público. Para los rusos eso resulta antinatural y lo rechazan en todas las corrientes políticas, sean comunistas o liberales. En la práctica, sea cual sea la valoración que se haga, hay que imaginarlo como en Alemania en los años 60, cuando las personas homosexuales tenían que esconderse. Pero los rusos no lo ven realmente como un problema. En la vida artística, en la música pop y en toda la industria del entretenimiento, por supuesto, hay muchas personas homosexuales. Y los rusos lo saben. viele Homosexuelle, das wissen die Russen auch, aber Sie- man sie- muss sie- eben... sind sie- Son visibles. Also, Andons se puede ver en Cal. Oder wird sie Nein, aber man kann es sich vorstellen. No, pero uno puede imaginárselo. Cuando un hombre no muestra ciertos comportamientos típicamente masculinos, es decir, cuando no los demuestra de esa manera, sino que se inclina más hacia lo femenino, entonces uno puede pensar que probablemente es homosexual. Pero tampoco hacen una casa de brujas contra los homosexuales. Eso no. Casas de homosexuales quizá las haya habido, como en cualquier sociedad, de alguna manera, pero no como un fenómeno masivo, como se afirmó en los medios alemanes. Eso de que en Rusia un homosexual tenga que vivir escondido bajo una alfombra es una tontería total. Por supuesto, aquí también hay bares para homosexuales y cosas así. Für Homosexuelle und so weiter. Und die haben ihre Treffen und ich hatte auch mit Ellos tienen sus reuniones, y yo también había hablado con algunas personas. Unos, allá por los años 2000, quisieron organizar un Gay Pride, lo hicieron, pero luego fueron rodeados por cosacos y por la policía. Entonces otros homosexuales dijeron, no queremos eso. No queremos confrontar innecesariamente a la gente de aquí con nuestro asunto, sino simplemente seguir viviendo tranquilamente nuestra vida homosexual y no estar haciendo manifestaciones todo el tiempo. Y por cierto, Putin también se expresó casi en ese mismo sentido. Así que, en ese aspecto, es un verdadero liberal. De él no se escuchan chistes sobre homosexuales ni nada parecido. Eso me pareció. Bueno, claro, todos los amigos de Rusia en Alemania o en Suiza también lo saben, que Putin es realmente un auténtico liberal, aunque hoy se muestre muy patriótico y muy duro. Obwohl eben heute eben sehr patriotisch und sehr hart auftritt.
Können wir darüber vielleicht noch reden? Weil das ist ja eines der größten Missverständnisse. Podemos hablar un poco más sobre eso. Este es uno de los mayores malentendidos que se pueden tener. La idea de que Putin pertenece al ala ultraderechista y más dura de la política rusa, cuando en realidad es el moderado que frena a esas personas de adoptar otros enfoques. ¿Podría decir algo sobre ese Putin liberal? ¿Y por qué hay que considerarlo más bien como un centrista liberal dentro de la política rusa? In der russischen Politik eher mitte-liberal einschätzen muss? Ja, Putin ist praktisch, mal sagen, Sí, Putin also es, an digamos, vielen Sachen práctico. wurde das deutlich. En muchos Also aspectos einmal, eso me quedó es claro. gibt von ihm keine Por ejemplo, aggressiven no hay de su Äußerungen parte gegen declaraciones Homosexuelle. agresivas o destructivas Keine hacia los Es homosexuales. gibt von ihm zum Y cuando se trata del aborto, das ist que en Rusia es un gran problema, die ya que la russische población Bevölkerung sigue leider disminuyendo, sinkt ahora weiter. está en unos Also hat 146 von der millones y se Millionen, dice man que sagt, en unos años in 2 serán Jahren solo sind es schon 141 millones. También hay presión sobre los médicos para que no practiquen abortos. Es prácticamente legal abortar, pero existen círculos conservadores también en la iglesia y entre ciertos patriotas que quieren imponer una prohibición del aborto. Patrioten, die wollen eben Abtreibungsverbot durchsetzen. Und sagt Putin, das ist nicht möglich, das wollen wir nicht. Putin dice, eso no es posible, no lo queremos. Putin afirma, en respuesta a los liberales que exigen que enterremos a Lenin con un rito cristiano y cuanto antes, no lo haremos mientras haya en Rusia personas que sientan cierto respeto por Lenin. Putin apoya al 100% la economía de mercado, aunque en Rusia tiene, digamos, ciertos marcos estatales. No es una economía de mercado desbordada o salvaje, sino que cuenta con una cierta dirección estatal. Nota como en China, pero sí más fuerte que en China, sin duda. En eso está completamente de acuerdo. Da steht er komplett hinter. Ist für eine Sozialpartnerschaft. Él está a favor de una asociación social. Cuando había conflictos, por ejemplo, entre la población y un empresario, intentaba convencer a ese empresario, no cometa un error. ¿No sería mejor asegurar mejor sus cisternas, sus depósitos de petróleo, para que no se derrame el aceite y no tenga que pagar dinero innecesariamente? O persuadía a los empresarios para que retiraran ciertos recortes sociales que se habían planeado en una fábrica o en una localidad. En realidad, diría que es algo así como un Ludwig Erhard o algo parecido, es decir, bastante similar a un político liberal alemán. Y es una persona práctica. Por ejemplo, cuando murió Ludmila Alexeyevna, la presidenta del Comité de Helsinki, un grupo disidente con una larga tradición desde los años 70, fue en algún momento de los años 2000, él mismo fue a la ceremonia fúnebre y se sentó junto al ataúd. Es una costumbre rusa, sentarse junto al ataúd. Así que él también se sentó allí, aunque ese grupo de Helsinki había criticado duramente las dictaduras en Rusia y al propio Putin. Es decir, también buscó el acercamiento con los liberales, cuando el partido Yabloko quedó fuera de la Duma rusa, porque ya no obtuvo suficientes votos. Era un partido social liberal, de orientación occidental, que aún existe hoy. Él declaró públicamente que lamentaba que ese partido ya no estuviera en la Duma. Así que, quiero decir, convertir a Putin en monstruo es totalmente. Ja, ich wollte gerade noch fragen, was geht Ihnen durch den Kopf? Sí, justo quería preguntar, ¿qué se le pasa por la cabeza? En Europa es bastante común decir que Putin es el nuevo Hitler. Creo que en Alemania, Francia, es decir, en toda la UE, se puede afirmar eso sin problema. No se diría, como en Alemania, que no se puede hacer una comparación así, porque precisamente en Alemania las comparaciones con los nazis pueden incluso ser punibles. Pero eso se puede decir, se lee todo el tiempo en Twitter. Cuando usted oye eso, ¿qué piensa? Wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, ehrlich gesagt. Sí, la verdad es que hace tiempo que no estoy en Alemania, así que no lo he oído directamente de boca de los alemanes. Y con esta distancia, cuando uno se entera de las cosas por Internet, no se siente tan directamente en la piel. Pero para mí es absolutamente terrible. Y en mí, como periodista, surge de inmediato el impulso de transmitir a los alemanes cosas que han olvidado o que nunca supieron. Por ejemplo, en mayo conocí a una mujer que cuando tenía 4 años vivía bajo la ocupación alemana en la región de Moscú.
Luego fue llevada por las tropas alemanas, deportada a Estonia. Allí acabó en un campo de concentración infantil y tuvo que donar sangre, siendo una niña de 4 o 5 años, para un soldado alemán. Für einen deutschen Soldaten. Und das hat sie mir also alles genauso geschildert. Ne? Und ich meine, das Y así me lo contó todo Schicksals- exactamente. Y creo que no fue un destino individual. En Ucrania y en Bielorrusia existían prácticamente esos campos de concentración para niños. Se combatía al subhumano eslavo, pero también se les quitaba todo lo que se podía, igual que a los judíos a quienes se les afeitaba el cabello en los campos, el pelo, los dientes y así sucesivamente. Y de esos niños, especialmente de los que no parecían tan eslavos como la mujer a la que entrevisté, pensaba, bueno, por ahí tiran sangre aria en you, entonces les extrae sangre. Hat wahrscheinlich doch arisches Blut und dann hat man ihr Blut abgezapft. Ne? Also, ich meine, und dass das nie eigentlich Bueno, Thema creo que en realidad ese tema nunca fue tratado en los medios alemanes. El bloqueo de Leningrado con 1 millón de muertos, todas las masacres de civiles en la Unión Soviética, con 27 millones de víctimas, de las cuales la mitad eran civiles. Como periodista, quiero recordárselo siempre a la gente, acercarles esa realidad. Y ahora también he retomado un nuevo tema, la visita a las tumbas de guerra alemanas en Rusia. Y sí, simplemente la existencia de esas tumbas tampoco se percibe en Alemania. Einfach diese Existenz dieser Gräber wird in Deutschland auch nicht wahrgenommen. Die deutsche Kriegsgräberfürsorge auf ihrer Website bringt La Asociación Alemana para el Cuidado de las Tumbas de Guerra no pone eso en la página principal de su sitio web, aunque sería lo más lógico, sino que lo esconde en algún lugar. 80 Jahre Habría que recordarles simplemente a los alemanes. 3,8 Oye gente, hace 80 años murieron 3,8 millones de soldados alemanes en tierra rusa. ¿De verdad queréis que eso se repita? ¿Dudáis de que volvería a pasar si vais a la guerra contra Rusia? ¿Y qué es lo que queréis? Quiero decir, tampoco sé muy bien en qué punto se puede tocar a los alemanes para que abandonen esa idea delirante de que Putin es un Hitler. Creo que hace falta mucho trabajo histórico, mucha labor de esclarecimiento. Y en realidad habría que intentar que la gente tuviera el valor de ir a ver a sus abuelos, a sus bisabuelos, abrir los baúles, leer las cartas escritas desde el frente y averiguar de verdad, o escribir una carta a la Oficina Federal del Ejército para saber dónde estuvo realmente mi padre. Bundeswehramt, wo man feststellen kann, wo war mein Vater eigentlich, welchen Weg hat gegangen, ist gegangen. ¿Qué camino siguió? Y entonces uno se da cuenta, así que pasó junto a ese campo de concentración, junto a ese lugar de exterminio. Entonces debió de haberse enterado de algo. Es decir, debemos entender que los alemanes probablemente vivimos bajo un trauma que nunca hemos superado y que ahora vuelve a salir a la superficie. Y esto se manifiesta, lamentablemente también, en una actitud crítica hacia Israel, en que se declara a Israel como algo sagrado. En lugar de empezar por la propia historia, por averiguar con los propios abuelos qué fue lo que realmente ocurrió, por qué mi padre nunca habló de ello, y que uno mismo investigue. ¿Qué pasó allí? Dass man selber mal eruiert, was war da? Ich habe immer wieder gesagt, dass etwas, was Siempre he dicho que hay algo que Japón nunca hizo, algo que no existió en Japón respecto a China, pero que Alemania sí hizo, es decir, Alemania Occidental respecto al este, la genuflexión de Willy Brandt. Y esa genuflexión es una imagen monumental, también en Alemania, también en los medios alemanes, para mostrar, sí, hemos afrontado el pasado. Y luego, por supuesto, está la conexión con Israel y el reconocimiento de los 6 millones de judíos que la Alemania nazi asesinó. Y que Alemania además se siente orgullosa de su llamada cultura de la memoria, de recordar. stolz ist auf seine sogenannte Erinnerungskultur, dass man sich erinnert. Aber was mir jetzt aufgeht, ist, dass Warschau ist ja Pero lo que ahora comprendo es lo siguiente. Varsovia está en Polonia. Es decir, una genuflexión en Moscú nunca tuvo lugar. Una genuflexión en Kiev, antes de que Ucrania volviera a ser un tema de interés, tampoco tuvo lugar. Y la reconciliación se produjo a nivel transatlántico, quizá también con Europa del Este, pero no con Rusia. Entonces, ¿acaso Alemania simplemente dejó pasar la oportunidad de tomar conciencia de su propia historia? Porque 27 millones de ciudadanos soviéticos murieron a causa de esa guerra. Es una cifra inconcebible,
y hoy en día no resuena en ninguna parte. ¿Qué sensación tiene usted sobre cómo se relaciona la cultura alemana de la memoria con la cuestión rusa? Ja, also, Sie haben das schon richtig beschrieben. Also, Sí, de verdad, lo ha descrito correctamente. He observado todo eso con atención. La cultura de la memoria fue en realidad combatida activamente. Por ejemplo, hubo un historiador alemán, Hannes Heer, que investigó en archivos bielorrusos, recopiló cartas de soldados alemanes y fotografías, y demostró que los soldados alemanes comunes fueron testigos y en parte también cómplices de crímenes contra civiles. Con ese material, organizó una exposición que recorrió Alemania entre 1995 y 2000. Luego, hubo protestas, un gran clamor entre los conservadores y patriotas alemanes, porque decían que querían desprestigiar a nuestro ejército y a nosotros como alemanes. Die wollen ja unsere Armee und wollen uns als Deutsche irgendwie schlecht machen. Wir seien praktisch Verbrecher. Also, weil die Verausstellung hieß Decían que éramos prácticamente criminales, absolutamente, porque la exposición se llamaba Los crímenes de la Wehrmacht. Pero quiero decir, esos crímenes existieron, sin duda. Y sabe, lo que realmente faltó fue un acompañamiento estatal, como ocurrió en Israel. En la televisión alemana se emitió en 1979 la película sobre el Holocausto, la primera vez que se veían judíos demacrados y víctimas de los campos de concentración en la pantalla, 30 años después. Eso faltaba. Y hasta hoy siguen faltando imágenes del bloqueo de Leningrado, de los millones de muertos allí. Existen películas que podrían mostrarse sin problema, se podrían reconstruir y mostrar fotografías, pero no se hace. Aber das wird nicht gemacht. Es wird praktisch über diesen ganzen Krieg im Osten. Sobre toda esta guerra en el este, sigue habiendo un velo. Y si existiera un trabajo valiente de revisión histórica, por ejemplo, una película en la televisión alemana sobre los crímenes de la Wehrmacht alemana en el frente oriental, eso provocaría, naturalmente, grandes problemas en muchas familias y supondría una enorme tensión emocional, porque habría que enfrentarse a ello. Pero eso ayudaría. El Estado debería apoyar, con sus instituciones culturales y con películas, el proceso de superar este trauma. Sin embargo, si el Estado actúa como si eso nunca hubiera ocurrido y solo realiza un poco de trabajo de memoria con respecto a Israel, eso resulta prácticamente del todo insuficiente. Y sí, también peligroso para la vida. Porque si uno no conoce su historia, tarde o temprano vuelve a caer en el mismo agujero, ya que todos esos miedos que ahora existen. En fin, Rusia es un país grande. El país grande es Großland ist ein großes Land, das größte Land der Erde. Also allein diese Tatsache kann ja bei einer gewissen. Solo este hecho, según cómo se presente, ya puede resultar deprimente y causar cierto miedo. Si además se añade, es un dictador, es como Hitler, la oposición está encarcelada y los homosexuales son perseguidos, y Stalin sigue siendo un héroe para mucha gente en Rusia. Todo eso junto ya basta para la psique alemana. Es suficiente para rechazar a Rusia y decir, allí no se puede vivir, no quiero ir allí. Esa gente me parece peligrosa. Diese Leute sind mir gefährlich. Aber ich meine, da muss man dann auch. Pero también hay que decirlo, la política alemana, los creadores de los medios alemanes, tampoco cumplen con su responsabilidad como alemanes o como cristianos, si no ven en los rusos también a seres humanos, y si no reconocen la cultura rusa. Viven en el mismo continente. Entonces, ¿cómo vamos a poder mirarnos a los ojos después de esta próxima guerra que se nos viene encima? Tienen que volver a encontrarse de alguna manera. Eso está clarísimo. Y quien no piensa tan lejos, en realidad no es un político normal. Es un belicista y una persona a la que hay que destituir en la próxima oportunidad. Y eso hay que hacerlo sin falta, para salvar a Alemania, en mi opinión. Meiner Ansicht nach. Und ich frage mich immer wieder, warum die Leute, die stärksten Gefühle gegen Siempre me pregunto por qué las personas que tienen los sentimientos más fuertes hacia Rusia nunca irían allí. Aunque debo decir que hay otro fenómeno. Es el fenómeno con el que, como académico, a veces me enfrento, o ya me he enfrentado. Cuando me dicen, usted no es eslavista, ni siquiera habla ruso, ¿cómo se atreve a tener una opinión profesional y académica sobre un país que no comprende?
Y por supuesto, eso me lo reprochan personas que apoyan tanto la política europea y que ven en Rusia una nueva Unión Soviética o un Estado fascista que ahora se aproxima a Europa. Eso es una cosa, pero también existen las opiniones de expertos, de personas que realmente entienden del tema. Expertenmeinungen von Leuten, die tatsächlich was von der Materie verstehen, die dann Ich meine, es ist schon ein Problem mit der Sprache, ne? Ich meine, El problema está en el idioma, o también en el conocimiento sobre Rusia. Por supuesto, es bueno saber el idioma. Yo lo aprendí con esfuerzo, y sé que si no lo hablara, solo entendería la mitad. Porque, naturalmente, incluso alguien que rechaza la guerra y que aboga por el entendimiento con Rusia, necesita aún así el diálogo con los rusos, así como conocer y ver Rusia con sus propios ojos. Hay muchas cosas que no funcionan bien o que resultan preocupantes, pero hay que verlo todo personalmente. Y el idioma ruso es, en este sentido, absolutamente esencial. Leer periódicos rusos, ver la televisión rusa, hablar con la gente en la calle. Y tampoco se debe idealizar. romantisierend, also sag ich mal, das Einfachste ist jetzt, wenn man gegen den Krieg ist. Lo más fácil ahora es, si uno está en contra de la guerra, entonces entrega su corazón a Rusia, y con eso todo está decidido. Es decir, Rusia es maravillosa o algo así, me voy a vivir a Rusia. Pero eso también es superficial y demasiado romántico. Hay que intentar, como científico, pero también como persona normal, escuchar realmente las diferentes opiniones dentro de un país. Así que sigo intentando hablar no solo con la gente de Putin, sino también con otros que quizá estén en su contra. Porque quiero decir, cada país está formado por distintos campos políticos. En Rusia es igual, en Ucrania también, y en Alemania lo mismo. Sollten alle nur für Putin sein. Das ist natürlich. ¿Por qué debería ser en Rusia que todos estén a favor de Putin? Por supuesto, también hay opositores a Putin, o personas que se comportan con indiferencia, que quizá no quieran hablar en público. Pero ellos también forman parte del pueblo ruso. Y creo que Putin mismo es, por así decirlo, alguien que en realidad busca integrar. Por ejemplo, hizo que se repatriaran personas de la emigración tras la Revolución Rusa para ser enterradas junto al muro del Kremlin. Ahora he olvidado el nombre, pero él dijo, también son rusos. Eran monárquicos, pero debían descansar junto al muro del Kremlin o en algún cementerio famoso. En la práctica, ya es un unificador de los rusos. Claro, eso también puede verse de forma negativa. Rusia está en todas partes donde se habla ruso. Así que, digamos, hay patriotas o eslavófilos que dicen precisamente eso. Rusia está en todas partes donde se habla ruso. Y eso, claro, bueno, culturalmente se puede decir quizá, pero territorialmente Rusia está delimitada de forma concreta por sus fronteras estatales, y así debería seguir siendo. Y las personas que quieren ir más allá de las fronteras del Estado, y quizá también liberar a los rusos en Estonia, son una pequeña minoría, en mi opinión. Porque no existen sueños expansionistas de conquistar territorios en Europa, simplemente no los hay. Claro que hay algunos chiflados, como los hay en toda sociedad, pero en Rusia no tienen absolutamente ninguna influencia. Bien, ese es precisamente el gran malentendido, el malentendido intencionado. Porque algo que se omite constantemente en el debate alemán y europeo es que todo el plan de Minsk EMI II consistía en mantener las regiones de habla rusa de Ucrania dentro de Ucrania. El plan era que permanecieran allí hasta 2022. Pero bueno, eso ya sería otra conversación. Señor Hayden, para las personas que quieran leer más de usted, ¿cuáles son las mejores plataformas para seguirle? Ja, also einmal habe ich eine persönliche Website, Ulrich. Sí, bueno, tengo una página web personal, ulrichhayden.de. Allí se pueden leer prácticamente todas mis publicaciones, videos y artículos. Luego tengo ahora 2 libros que quiero mencionar. Uno es Mi camino hacia Rusia, que apareció en 2024, un libro autobiográfico. Y después, en 2022, escribí un libro titulado La guerra más larga en Europa, desde 1945, Testimonios de testigos oculares del Donbass, publicado por Tradition en Hamburgo. Es, en esencia, una recopilación de reportajes del Donbass,
donde estuve cada año entre 2014 y 2022. Y eso fue en realidad mi respuesta a la histeria que estalló cuando se afirmó que la guerra de Ucrania había comenzado con la invasión rusa de Ucrania y no con el movimiento separatista en el Donbass, que se resistía al tutelaje del gobierno nacionalista de Kiev. Es una conversación que quizá podamos retomar juntos en el nuevo año 2026, porque su experiencia en el Donbass es inmensa. Pero me alegra que hoy también hayamos podido hablar sobre el trasfondo y la percepción de Rusia. Señor Ulrich Hayden, muchas gracias por su tiempo hoy. Sí, muchas gracias también por la conversación.